Vale, vamos a recibir a los primeros invitados, que este es el punto de partida. ¿Esto es un documental terraplanista? ¿Esto es un congreso terraplanista? No, esto es un punto de partida. Eso es una etiqueta que, no sé, los demás son aguacurvistas, terraglobistas, ¿les llamamos así a los aguacurvistas? No, pues entonces, bueno, vale, pues entonces, ¿eres negacionista? No, me he enterado de qué va la cosa, no soy negacionada, ¿no? Bueno, pues este es un punto de partida. ¿Dónde estamos? ¿Lo sabemos? ¿Tenemos idea? No, esta va a ser la primera charla. Iru Landucci, de NUR para Todos, investigador independiente, junto a los hermanos Barea, también investigadores independientes, canal hermanosbarea.tv. Un aplauso para los tres y les dejo ya. Ya arrancamos, que veo solo una silla, somos tres, ¿eh? Está bien, nos apañamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, la verdad es que es un placer. Gracias a todo el equipo de Flippity Flop que ha hecho posible esta realidad, que estemos aquí todos juntos y sobre todo también el documental, que considero que todas esas energías, de alguna manera, con este tipo de iniciativas, pues merecen la pena y además son vórtices que todos necesitamos para sostenernos. Así que esperemos que disfruten y sobre todo que cuestionen, si todavía no lo han hecho, muchos de los paradigmas que nos estamos dando cuenta que desde el principio de autoridad pues se caen y también tenemos ese derecho por nosotros mismos de emprender un camino individual. Así que aquí estamos. Un saludo para todos. No voy a ser muy escueto como la presentación de Lara, que creo que el tiempo te hace mejorar, ¿eh? La verdad que impresionante. No, muchas gracias por venir y bueno, creo que ya Jordi lo dijo todo, estamos cortos de tiempo, así que vamos a arrancar directamente. Bueno, siempre nos gusta presentar las cosas de las que mostramos con una pantalla. Esta vez estamos un poco limitados de tamaño. Y recordarles que tienen 2 pantallas a los laterales, nos han dicho, así que por ahí van a poder ver las presentaciones. Pero arrancamos con el título de la presentación de esta primera, es ¿dónde estamos? Y precisamente, pues, ¿dónde estamos? Lo oficial nos dicen que estamos aquí, en una esfera giratoria, inclinada y que además, pues, literalmente nos dicen que está, pues, viajando a millones de kilómetros por hora ahora mismo, mientras estamos aquí, mi hermano Iru sentados en el sofá y ustedes en las sillas. Ahora mismo a millones de kilómetros por hora con un montón de movimientos distintos, viajando con todas las estrellas, por las galaxias, por un infinito universo que se está creando a sí mismo. Y por si no fuera poco, pues básicamente la idea es esta. Estamos aquí y somos prácticamente insignificantes. Por eso siempre hablamos de una desvalorización del ser humano. Y digo que por si fuera poco encima nos dicen que venimos de aquí, de un día que le dio, no sabemos por qué. Bueno, el día no, porque no había ni tiempo ni espacio, ¿no? Ese día se creó todo. Es bastante difícil de definir, pero es interesante porque yo creo que si les pregunto quién está o quién ha escuchado sobre el tema de Tierra plana, creo que la mayoría va a levantar la mano, ¿no? A medida que uno va refinando y se va adentrando en esta temática, acá lo más importante, o mejor dicho, contra lo que uno, si se quiere, lucha, es contra una doctrina, y es la doctrina copernicana. Que precisamente la primera herida que dejó escrita Sigmund Freud. Ahí la detectó y ahí la tienen, ¿no? Que la Tierra dejó de ser el centro del universo y eso, en la psique nuestra, en lo más profundo de nuestra alma incluso, pues crea una herida, porque lo condiciona todo. Y es importante para ellos que claramente, si uno tendría que explicarle la doctrina copernicana, creo que hoy en día a un adulto, no se lo creería. Porque realmente la doctrina copernicana lo primero que hace como mecanismo de activación es negarnos los sentidos. O sea, realmente nosotros salimos afuera, miramos el cielo y no podemos decir que el sol sea 400 veces más grande, pero que justo está 400 veces más lejos, o que justo la luna en nuestro sistema es la única que muestra la misma cara, y que justo es el único planeta con vida, y que justo, ¿no? Claro, es imposible convencer a un adulto de alguna manera de que estamos girando, expandiéndonos, etc. Ahora, a un niño tiene la creatividad, porque somos seres creadores, totalmente en expansión. Si no nos agarran en esa edad, yo no sé si hubiese sido tan fácil la doctrina copernicana. ¿Y qué pasaría si en vez de quitar la Tierra del centro, la pusiéramos en el centro? Claro, aquí es muy importante esta cita del propio Edwin Hubble, que fíjense lo que decía, ¿no? Que tal condición que sea la Tierra el centro de todo lo que está orbitando alrededor nuestro, esa condición implicaría que ocupamos una posición única en el universo, análogo en cierto sentido a la antigua concepción de una Tierra central. Esta hipótesis no puede ser refutada.
Ojo, no puede ser refutada, pero no es bienvenida y solo sería aceptada como último recurso para explicar los fenómenos. Entonces, estamos hablando ya de filosofía, de miedo a ponernos a nosotros como reino en un lugar central del cosmos, porque la cosmovisión es la que nos va a marcar la vida en cuanto a la relación que tenemos con ella. Y además, mira cómo continúa diciendo que, por lo tanto, ignoramos esta posibilidad de que la Tierra sea el centro de todo lo que vemos y dice que deben escapar del horror de una posición única y se debe compensar con una curvatura espacial, ¿no? Además, yéndose ya a doblar el tiempo y el espacio, que nadie sabe bien lo que es ni cómo se podría hacer, pero es lo que nos cuenta. Imagínate que estamos tratando de encontrar un virus. Andá a encontrar la partícula de tiempo, ¿no? O sea, pero lo real es que si ponemos la Tierra en el centro... Fíjense los dibujos que ocurren acá. Esto, Giovanni Cassini, que fue también un matemático astrónomo de 1625, ya dibujó en su momento, ¿no?, estos patrones que nos reflejan mucho a los mandalas que se pueden ver, ¿no?, de ciertas culturas más orientales, pero la perfección, la armonía y la inteligencia de estos movimientos armónicos. O sea, tiene un sentido, hay una inteligencia. Lo que ocurre es que hoy en día la ciencia se ha desmarcado de esa palabra que le llaman Dios, que le puede llamar reordenación, inteligencia, y no busca comprenderla, sino que busca crear una nueva realidad sin ella, ¿no? Pero claro, cuando lo ponemos encima de la mesa, nosotros estamos viendo algo que está resonando entre nosotros. Aquí en blanco pueden ver el Sol, como la Tierra estaría en centro, el Sol dándonos vueltas, y lo que ven que se va generando son los movimientos, en este caso de Venus, que por eso lo llaman la estrella de 5 puntas, porque al final de todos sus recorridos va generando precisamente esa estrella de 5 puntas. Lo mismo ocurre con Marte, lo mismo ocurre con Mercurio, y así podemos seguir con todo lo que llaman planetas, que no eran más que las antiguas estrellas errantes, porque iban distintas a las del firmamento, a los Star Trek que podemos ver. Pero discúlpame, si vas a la carátula anterior es interesante la analogía, porque cuando uno ve ese tipo de movimientos, no es que es una cuestión aleatoria o por un capricho del Big Bang, sino que, o casualidad, tiene mucho que ver. Lo que están viendo al costado, que parece la flor de la vida, es una ferrocélula. Campo magnético de un imán. Exactamente. A través de una ferrocélula se ve el campo magnético de un imán, que tiene esa forma. Y obviamente nosotros acá estamos abogando, en la segunda parte lo vamos a ver más en detalle, que el universo no es gravitacional, sino que es lumínico y magnético, o sea, es electromagnético. Y por eso se dan ese tipo de órbitas en los planetas, o al menos en lo que está allí en lo sutil, ¿no? Igual que funciona nuestro cuerpo. Al final, el macro y el micro, pues comprendemos las mismas leyes, porque también nosotros fluye la electricidad, la energía, el pH, y de esa misma forma, con esas líneas, pues el universo también estará de alguna manera relacionado. ¿Y por qué es tan importante el mapa? Que siempre hay que mapearlo todo, obviamente, porque vivimos ahí y nos tenemos que desplazar, pero hay algo más, ¿no?, en lo que hay oculto por detrás de todo ello, y bien la élite lo ha sabido siempre. Aquí vemos a Yuval Harari, que en palabras suyas... El amigo Yuval Harari. ¿Es tu amigo? El amigo, dice, el amigo del mundo. El ¿no? amigo de Me gustaría ponerlo en el sofá entre tú y yo, aquí en medio. Vamos a escuchar un poquito unas palabras rápidamente de Harari y por qué la importancia y toda esta batalla, ¿no?, de mapear la Tierra. El valor principal de la ciencia es el poder. No es conocer a Dios. Nunca fue prioridad para la sociedad. Usan la verdad en cierta medida en el camino. La ciencia busca poder, poder sobre el mundo. Hablan de astronomía, Copérnico, Galileo y planetas. El Sol en el centro, la Tierra en el centro. ¿A quién le importa? ¿Cómo ganar dinero con eso? ¿Cómo conquistar territorios con eso? Pero esto era un tema secundario. Lo importante era la geografía. El primer gran éxito científico fue mapear el mundo. Era obvio que no era por mera curiosidad. Se hacía para controlar y conquistar. Quisiera ser explorador como el gran Miguel. Vaya, llegas tarde. Ya no. En la show de Truman. Exactamente. Pero es interesante porque, claro, en una época no se conquistaba con la ciencia, sino que se conquistaba con Dios, ¿no?, entre comillas, no lo que nosotros entendemos tal vez por esa divinidad. Pero hoy en día sí, porque hay muchos países que les entran con la excusa aeroespacial. Hoy en día el espacio se ha convertido en una carta magna para invadir territorio de manera pacífica. Hay que poner un radiotelescopio porque tenemos que ver si el agujero negro X27 está activo o se va a tragar la luz mañana. Y aunque parezca un chiste, hoy en día sí se conquista territorio
con la carrera espacial y se justifican un montón de cosas. Ya no es como hace 500 años. Pero hace 500 años, obviamente, lo más importante era mapear el mundo. Y como bien ustedes saben, nosotros estamos viviendo bajo la proyección de Mercator, básicamente, que es la que se enseña en el colegio. Acá yo vi que hay gente joven, hay niños, que obviamente, desde el punto de vista intelectual, si uno le pregunta, podrían responder que la Tierra es una esfera porque así ya han sido educados, pero desde el sentimiento, nadie puede decir que la Tierra es una esfera. La posición por defecto, lo vamos a ver más adelante, es una Tierra plana y estacionaria, le gusta a quien le guste. Después, científicamente lo tendremos que poner a prueba. Y en el mapa lo interesante es que es un código de programación limitante. O sea, no es que solamente es un mapa y sirve para ir del punto A al punto B. Es un símbolo y por lo tanto tiene múltiples interpretaciones y obviamente cuando te meten en la cabeza que esto es todo lo que hay, no hay nada más por descubrir, hay una cita de un libro que dice: el mapa miente, la geografía tradicional roba el espacio como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra, y ese mapa roba el espíritu. No es un mapa, eso es doctrina copernicana camuflada, y por eso obviamente la proyección de Mercator, los países ricos, ¿no?, están arriba, están en el norte, los Países Bajos, las diferencias de tamaño, las riquezas, los recursos naturales, etc. Pues un poquito vamos a ver quién nos aseguró que vivíamos donde nos dicen que vivimos y por lo tanto ese principio de autoridad del cual nadie ha podido cuestionar. De Copérnico hasta 1958 lo más alto era un caballo en una montaña, ¿no? Sí, sí, totalmente. La cosa ha evolucionando un poquito, pero bueno, ha ido evolucionando hasta llegar a ahora precisamente a lo que vamos a ver. Tenemos derecho a cuestionar ese principio de autoridad que obviamente viene sobre todo de la NASA. Nosotros aquí le ponemos guasa, pero porque no es para menos, ¿no? Con esto nos dicen que llegaron a la Luna, cruzando los cinturones de Van Halen. Es curioso porque nunca en nuestra historia nos habíamos preguntado de dónde salían estas imágenes. Y ahora es cuando las podemos volver a ver, revisionar y ponerlas en duda. Estos vídeos de presuntamente esos alunizajes del 69 al 72 que fueron oficialmente, aquí vemos cómo el martillo están empezando a picar ahí ciertas ondas, se le escapa el martillo, le pican el pie, se está jugando la vida. Entonces, bueno, viene lateral por derecha, tira al centro. Voy a poner otra vez la del martillo. Miren cómo se le escapa el martillo. O sea, sobre todo los movimientos, parece que hay un cable más allá, ¿no?, de la lucecita que se ve arriba, pero como movimientos que no se puede agachar. Entonces, no ¿qué estamos viendo? Agachado. Un set, estamos viendo de grabación. Esto, en su momento, bueno, puede ser que a la población pues se le pasara por realidad y todo el mundo se lo creyera. Pero agarrar el martillo no puede dar pieza a dar vueltas. Entonces, bueno, justamente este principio de autoridad es el que ponemos encima de la mesa y a la vista de los ojos de hoy, pues no nos lo creemos. Entonces, todo lo que ha arrancado a base de lo que construyeron ellos, hay que ponerlo en tela de juicio, al menos para nosotros. Mira, esto para mí fue uno de los... El descubrimiento, digamos, porque obviamente todo esto tiene una explicación, si se quiere, científica y técnica, es el sistema Argos, así se llama el sistema que la NASA empleó ya en la década de los 60 para practicar supuestamente para ir a la Luna, ¿no? Es un sistema de cableados en donde lo que intentaban era simular la baja gravedad que iban a tener, o bueno, la baja curvatura tiempo espacial, que iban a tener en la Luna, etcétera, etcétera, todo válido. El tema es que después eso lo siguieron utilizando cuando se dieron cuenta que no se podía ir a ningún lado, lógicamente. Entonces, eso en la modernidad se fue trasladando, hoy en día se aplican técnicas de composición digital en tiempo real, etcétera, etcétera, y es difícil. Y cada vez que va avanzando el tiempo con la IA, va a ser más difícil realmente detectar el fallo digital, porque van a pasar los años, las décadas, y todo lo que están acá, ninguno va a ir a ningún lado del espacio. No va a haber turismo espacial al estilo Elon Musk. O sea, lo vamos a seguir viendo por la televisión. Si en el 72, que era cuando estaba todo fresco, prometían vacaciones en la Luna, estamos en el 2024 y todavía siguen prometiendo que cada 2 años lo van cambiando más para adelante. Imagínense que no se va a poder ir. Entonces, la más obvia de todas es la que está arriba a la derecha. Bueno, aquí tenemos... Bueno, acá tenemos... no nos vamos a entretener. El tema es, ¿podemos dudar del principio de la autoridad de la NASA en este caso? Que sigue a día de hoy con la ISS, que a la chica esta se le está quedando enganchado un cable en el brazo, pero por ejemplo. Mostrar solamente el otro porque por una cuestión de tiempo. En el otro, lo que se ve... No, ese no. Acá lo que se ve, y esto sigue estando online, sigue estando en la PBS de Estados Unidos, es que el de rojo aprieta el botón y se escucha... ¿Subí el volumen? No, aquí no está el volumen. No está el volumen. Pero se escucha el botón, sí. Ok, se escucha el botón de... y se escucha el motor arriba que hace...
y fíjense que la ropa se le mueve a 90 grados. Entonces, tiene un cable adentro como David Copperfield, que en la década de los 90 se ponía a volar ahora. Arranca a volar. Yo no puedo. ¿No? Bueno. Y luego se rasca, además. Y luego se rasca. Hemos hecho el análisis en detalle muchas veces. Son ejemplos para que vean que cómo no vamos a cuestionar ese principio de autoridad. ¿Por qué no vamos a hacerlo? ¿Y por qué no vamos a meternos también incluso en la forma de la Tierra? Si la gente esta, que son los que lo sostienen, ni siquiera nos han mostrado ni una fotografía real desde fuera de la Tierra completa y todas las imágenes de los satélites son CGI, literalmente. Y sobre todo a partir del 2020 creo que ya nadie puede discutir que el engaño sí puede ser tan grande. A ver, si yo les muestro eso de la NASA y digo que es una película de Torrente, ¿que me lo van a negar? La de Torrente nunca te la había escuchado, es muy oportuna, me gusta. Sí, sí. Gracias. Sí, sí, de verdad. Bueno, el tema, vamos rápido, pero ¿cómo no vamos a cuestionar ese principio de autoridad, ¿no? Y sobre todo de dónde estamos viviendo. Y precisamente de donde estamos viviendo nos dicen que la primera evidencia de que la Tierra es esférica es que se sigue alejando el barquito por detrás de la curvatura y los cascos y los mástiles van desapareciendo. Discúlpame, ¿quién conoce a Pitágoras? Levante la mano. Aristóteles, Persefo, el griego que vio el barco desaparecer y salió a los gritos en el puerto de Alejandría gritando que el barco desaparecía por la curvatura terrestre. Ese no lo conoce nadie. No. Ese de posteriori, ese hizo los palitos con la sombra. Pero ¿quién fue el griego que dijo que el barco desaparecía a ojo pelado a 5 kilómetros? ¿Por qué el caballo no desaparece atrás de la curvatura terrestre y el barco sí? Yo lo que conozco es al tipo que nos lavó la cabeza cuando éramos pequeños en televisión explicando estas imágenes y que el barquito iba desapareciendo en un set de televisión que tenía con una curva. Sí, por suerte en Argentina éramos tercermundistas, esto no llegaba. Aquí llegó. Tú te acuerdas, hermano, de este, ¿no? Sí, el barquito además con las calaveras de Colón. Exacto. Pero la Cruz de Malta. La realidad es que a día de hoy, con la tecnología que tenemos, o sea, podemos recuperar el barquito que ha desaparecido de la curvatura. Podemos. ¿Con inmigrantes marroquíes y todo? No, eso están más lejos. Cuando llegan aquí ya se ven descender de otra manera. Pero se sigue viendo el barquito que supuestamente estaba oculto por detrás de la curvatura. Obviamente hay un montón de factores que ahora vamos a analizar algunos, como la refracción atmosférica, etcétera. Ahí no hay barquito. Pero empiezas a hacer tú, añades más luz con un griego te lo veía eso. Sí, y un español ahora también puede verlo, fíjate. Ya volvió. Entonces, todo esto, que a día de hoy, con la tecnología que tenemos, que hace 100, 50, 20 años no existía, hoy en día sí, y está al alcance de todos nosotros, se puede volver a recuperar el barquito. Con lo cual, esto ya también lo podamos a poder poner en cuestión cada uno de nosotros por nosotros mismos. De hecho, hay mucha gente que incluso, cuando hablan de la refracción atmosférica, mira, aquí tienen como ejemplo del barquito, ¿no? Un compañero... Les aclaro por si acaso, la mesa sobre la que está haciendo la experimentación casera, obviamente, pero la mesa es plana, no es curva, como el ejemplo anterior de la televisión. Y se ve alejarse y hacerse más pequeñito, obviamente, ¿no? Como la propia perspectiva. Pero cuando le pone una simulación, una capa delante, para intentar simular lo que sería la refracción atmosférica, el barco, sigue siendo la misma mesa plana, el barco se va alejando para atrás y se va acortando. Y por eso ocurre que vemos las cosas cortadas, no solo los barcos, que también, sino también muchas veces las imágenes de montañas, de islas enteras. La mesa sigue siendo plana, lo están viendo, también, ¿no? Fíjense que en este caso, por una cuestión de tamaño, pero fíjense que hay una compensación en el tamaño. El barco ahí no se achica en perspectiva porque necesitaría mucho más distancia. Muchas veces cuando la gente dice, pero el sol yo lo veo que se aleja, pero no que se achica. Bueno, achicarse achica y es muy mínimo en la resolución angular, pero la lente atmosférica también hace esa misma compensación porque así se comporta la óptica. Por eso la luna, por ejemplo, a la noche, ustedes cuando la ven saliendo del horizonte, la ven más allá del color anaranjado, la ven gigante con respecto a cuando está en el cenit de ustedes. Aquí tenemos otro ejemplo con un faro que depende el día de la observación o incluso el mismo día a diferentes horas, según la temperatura que haya, la refracción atmosférica. Sí, se ve cortado abajo el faro, pero también se lo puede ver completo desde abajo, la propia base de la isla. Y ahí nadie dice que la curvatura un día es de una manera y el otro día se achicó y por lo tanto se esconde el objeto. Entonces, tenemos derecho a cuestionarnos, a replantearnos nuevamente dónde vivimos, que ese es el título de la conferencia. ¿Dónde vivimos? Porque nosotros no decimos que tenemos la verdad absoluta.
pero estamos poniéndolo a prueba. Literalmente lo estamos poniendo a prueba. Y estamos también estudiando todos estos fenómenos atmosféricos, de refracción, y el por qué a veces se ven las cosas de una manera, otras veces salen cortadas. Incluso hay gente que lo experimenta caseramente, lo intenta simular, y también a través de programas de ordenador. Entonces, bueno, en esa estamos, intentando saber dónde estamos, dónde vivimos. El tema de la refracción, obviamente que existe la refracción y no lo vamos a negar, porque lo que negamos es que hace elevar objetos que supuestamente están, como aquí, en este dibujo, están ocultos por debajo de la curvatura de la Tierra y oficialmente, ahora lo veremos, nos dicen que todo esto se levanta y se queda recto, perfecto y nivelado a nuestros ojos. Sí, más de, a veces en algunos casos, más de 1 kilómetro. Y esto no está comprobado en laboratorio. En laboratorio sí que se puede simular la refracción sobre el mismo plano, pero no cuando están los objetos ocultos por debajo de una esfera. Por ejemplo, en el caso del barco fantasma, en realidad no es un barco fantasma, o sea, Pirata del Caribe es una ficción, obviamente, pero... Le llaman así. Le llaman así. ¿Qué pasa? En realidad, el barco está apoyado en agua. Ni siquiera eso es una refracción atmosférica del estilo espejismo superior, porque tendría que estar el barco abajo. Ahí lo que sucede es que en ciertos momentos el cielo, obviamente a partir de esta línea de acá, a partir de esta línea, esto que está acá cambia el índice de refracción y se empareja con el color del cielo, por una cuestión de angularidad. Entonces parece que estuviese flotando, pero no está flotando, ni siquiera está distorsionado. Obviamente el sistema de noticias inmediatamente cuando se sucede esto tiene que salir a desactivar la bomba. Efecto fantasma. Y lo dejan ahí. Y después, bueno, vos te la crees o no. Entonces, la refracción atmosférica, como les decimos, está probada en laboratorio, obviamente, pero sobre el mismo plano. Siempre. Aquí, Iru, si lo quieres explicar tú rápidamente. Esto es de un documental francés, de los viejos, donde se está emulando el fenómeno de Fata Morgana. Entonces, siempre la cámara está más lejos, pero está a nivel. Esto está simulando lo que es la atmósfera, que es agua mezclada con dulce, con azúcar y sal. Y esto que está acá es el objeto a observar. Pero todo está en la misma línea. Por eso, si ustedes siguen aquí, Fata Morgana, pone pausa. Estos son los más clásicos. El objeto real, el espejismo invertido y el doble espejismo invertido. Acá siempre va a haber distorsión. O se va a comprimir la imagen, o se va a distorsionar y demás, como se ve en la naturaleza. Que acá sucede lo mismo en el Ártico, donde se podía ver anteriormente que, si retrocedes un cachito, ahí ponele play, ¿ves? Fíjense cómo esto va subiendo, ¿ves? Se va haciendo lo mismo que está en la experimentación. Que alguien demuestre en experimentación, donde la comparativa es la naturaleza, que un objeto que está atrás del sillón, por efecto atmosférico, aparece acá. Y te lo deja recto. Y te lo deja recto para que a vos te engañe tus sentidos. Recto y sin distorsión. Acá esto, obviamente creo que muchos de los que están acá ya nos habrán visto explicándolo, porque es necesario. O sea, cuando uno se mete en el tema de la Tierra esférica, es necesario sí o sí, por más que suene técnico o no, es necesario conocer esto, porque nadie experimenta una Tierra esférica en rotación. No hay manera de experimentarlo desde el propio sistema. Incluso eso lo dice la propia ciencia. Entonces, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque el primer ítem sigue siendo el barquito que desaparece, que hoy se ha extendido y está esta pelea. Claro, ya hoy se ven edificios, se ven ciudades, se ven montañas. Lo que no se ve es la curvatura. O sea, la estamos buscando todavía, ¿no es cierto? Y se ven montañas y edificios porque hoy en día tenemos tecnología que hace 20, 30 años no había, y hoy sí. Bueno, a todo esto de la refracción obviamente hay que sumarle la perspectiva, pero siempre junto, y también el tema de la resolución angular. Que no nos vamos a poner técnicos, pero búsquenlo, por ejemplo, este es un profesor de Estados Unidos, Walter Lewin, que tiene cosas buenísimas, y aquí te habla precisamente de la limitación que tenemos todos en nuestro límite visual con lo que es la resolución angular por el diámetro de la pupila, y no podemos escapar de ello, que es lo que máximo que puede resolver nuestro ojo y cualquier cámara y cualquier objetivo de larga distancia. ¿Esto a qué viene? Aunque parezca mentira, yo me he tenido que enfrentar a un astrónomo en Antena 3, no, en Canal 4, diciendo, entonces si la Tierra es plana, ¿por qué yo no me paro en África y veo Nueva York? O sea, realmente... Es para nenes. La reflexión es para nenes. No saben ni cómo funciona la atmósfera, que es como que se va comiendo la luz, porque la luz decae cuando va por un medio. Y hay atmósfera, está lleno de vapor de agua. La luz no puede hacer que veas, no sé, 500.000 kilómetros. Vos te usás gafas, no sos el mejor ejemplo para comentar esto. Gracias, Iru.
Ok. No, pero es así. O sea, la gente te dice, pero para, entonces con un... Y arrancan con un super telescopio. No, no existe un super telescopio, es simplemente 2 lentes puestos en un tubo, maestro. O sea, una P1000 es más potente a veces. Entonces, hay que pues conjugar todo esto. Nosotros mismos también y experimentar y animamos a todo el mundo a hacerlo. Nosotros mismos fuimos, que por cierto está Nacho aquí, que le mando un abrazo, nos acompañó en su día al embalse de Mediano en Huesca a hacer una observación y literalmente la observación nosotros la hicimos bien, con GPS, con los datos bien cogidos. Eran más de 7 kilómetros, 7,12 y ahí pudimos ver, no, yo de hecho por un momento me asusté porque pensé que mi hermano se había perdido por la curvatura de la Tierra, pero no, lo volví a encontrar, estaba con Antares en el otro lado y estaba subido a una tabla de pádel surf. Literalmente hicimos 2 observaciones, una a 74 centímetros y otra a 20 centímetros del agua, que se mojaba la cámara. Literalmente se mojaba. Y por suerte apareció mi hermano otra vez, me quedé tranquilo. Pero ahí están, no podía ver yo, ni aplicando la refracción atmosférica que ellos dicen, podía haber visto a mi hermano. Obviamente no se ve bien porque hacía mucha calor, estaba mucha distorsión. Estaba más flaco también. Pero ahí estaba no solo mi hermano, sino Antares, estaban los dos, con lo cual ya me quedé más tranquilo. Entonces, les invitamos a hacerlo. Están los compañeros también, hay un montón de observaciones. Está el tema también en Israel, los compañeros de allí nos enviaron las imágenes también a ras de agua, luego bajaron más abajo todavía, ahí se ve cómo monta la cámara, y vieron a su compañero que estaba al otro lado con un espejo y cómo estaba reflejando precisamente el sol. Ahí lo veían, y toda la base, toda la base. Aquí eran, creo recordar, que 9 kilómetros de distancia. De hecho, es una técnica militar que se llama el heliógrafo, que se utilizó siempre militarmente para comunicarse muchas veces de pico de montaña a pico de montaña a más de 280 kilómetros de distancia con un nivel muy, muy similar. No es que había una montaña acá abajo, la otra estaba allá arriba, sino que había a veces diferencia de cientos de metros nada más, y se utilizaba un espejo para hacer una clave Morse, lo cual obviamente tiene que estar en línea visual. No puede llegarte el reflejo de un espejo si está oculto por detrás de una curvatura o de un objeto. Recordemos que la curvatura en una tierra esférica es un límite sólido, material, tangible. En una tierra plana es óptico, por lo tanto se puede ir ampliando o disminuyendo según obviamente las condiciones atmosféricas. Pero en una tierra esférica es tangencial. El horizonte geométrico es geométrico. Sale de tus ojos y tiene como la Tierra además de la cuestión óptica, obviamente, ¿no? Aquí les estoy mostrando también otro ejemplo de otro lago de unos compañeros en Utah, 22 kilómetros, ya lo han visto. En el otro lado estaba el otro chico con el foco y cuando tapaba el foco desaparecía al momento, instantáneo. Y volvían a verlo y se veía toda la base. Luego nos acusan de fraude. Pero, escuche, yo no tengo la verdad, pero intentamos investigar y cuestionar lo que nos han dicho en el paradigma oficial. Pero al final se puede resumir en que si la refracción atmosférica, por la siguiente lámina, hace elevar los objetos que están escondidos, como antes lo hemos explicado. Porque notas de la vanguardia, aquí lo pone, ¿no? En condiciones normales, la foto es de Barcelona viendo Mallorca, no se podría ver debido a la curvatura de la Tierra. Entonces, ellos, tampoco, desde la oficialidad, no se niega que se puedan ver cosas. El problema que hay es que lo justifican todo con esa refracción mágica que te pone las cosas. Aquí tengo otro ejemplo también de Mallorca, vista desde Alicante, y el fotógrafo, que él, con su creencia, obviamente, ¿no? No hay que meterse con nadie, simplemente él tiene su creencia, pero él te aclara. La refracción atmosférica es un fenómeno óptico que nos permite ver elementos que se encuentran bajo el horizonte, fuera de la línea de visión, pero la refracción dicen que los hace elevar. Acuérdense, en una curvatura. Es que con esa justificación... Pero es que, perdona, lo dejan recto, perfecto y nivelado para que tú lo veas. No hay ninguna diferenciación como los ejemplos de refracción que hemos visto sobre un plano, que ahí sí que se condiciona y no se ve nítido. Es el demiurgo de este mundo que quiere que vos creas que es plana, pero es esférica, David. Yo no sé exactamente, yo insisto, no tenemos la verdad, pero esto es para cuestionar muchísimo, pero muchísimo. Luego hay observaciones como la de allí también, de Colonia, Buenos Aires, ¿no? Que obviamente no tendrían que verse muchos edificios, no los más altos, sino los aledaños, sobre todo. Ahí la tira más clara. Recordemos, porque parece que nosotros estamos con una batería, mirá este edificio, mirá el laguito, el espejo, Entonces, claro, lo estamos haciendo rápido también por una cuestión de tiempo. Pero todo esto es porque ¿cómo puede ser posible que desde que el esquizofrénico vio el barco allá en Alejandría, 200 años antes de Cristo, pasó Copérnico, Galileo, el genio de Newton, Faraday, Gauss, Maxwell, nadie puso a prueba el puto barco? Nadie. Y hoy en día, como después viene otro esquizofrénico que era Eratóstenes y presuntamente calculó la circunferencia de la Tierra en esos 40.000 kilómetros,
que matemáticamente se puede calcular esa curvatura de la Tierra con la cual tú haces tangente con tu visual al objeto esférico. Y entonces, claro, se pone a prueba. Pero bueno, ya hemos visto que la justificación, pues ellos lo defienden todo y por ahí da igual Sí, acá, todas las experimentaciones que hagamos. acá lo importante es ir a casos extremos, porque sí, es verdad, hay veces, obviamente, que hay objetos que se cortan y bueno, vamos a darle una fichita al esquizofrénico que vio el barco, porque bueno, de última, sí, hay objetos que se ven y uno dice, che, ¿por qué se corta? Claro, recordemos que el estudio sistemático de la luz, con esa imagen icónica de la pirámide, con entrándole el rayito y dispersándose de Newton, utilizado ahí en Pink Floyd, llegó en el 1600. Claro, antes de eso no se tenía supuestamente un estudio sistemático de la luz. Entonces no es que alguien decía, capaz que la refracción atmosférica. Yo creo que sí, pero en la historia no cuentan eso. No se tenía estudio de la luz a ese nivel, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay algo válido, pero cuando uno va a caso extremo, esto es un caso extremo, una cámara a 20 centímetros del suelo viendo una plataforma petrolera a 10 kilómetros, o sea, si yo apoyo la cámara en el suelo, yo no puedo ver más de 2,5 kilómetros si tengo una vista privilegiada. Esto se está viendo a 10 kilómetros, esta está a 15 kilómetros, pero hay más agua detrás incluso, o sea, nunca está cayendo el horizonte. Aquí el tema es la línea del horizonte, que si es una esfera tiene que ser geométrico y no se podría ver a 1 metro de altura, que estaba más, creo que la cámara esta, no se podría ver el horizonte más allá de 3 kilómetros. Y recuerden, el horizonte se está viendo mucho más allá de 15 kilómetros. Imposible. Con las medidas que nos han encontrado es imposible. Aquí tengo los cálculos y tenemos el vídeo también oficialmente de cómo el chico se baja y pone la cámara y ¡pum!, la tira. Y no solo se ha hecho una vez, en este ejemplo de las petroleras, se ha hecho varias veces. Y se captan no solo las petroleras, sino aquí, insisto, el tema es que se ve el horizonte, se ve más agua detrás de ellas. Sí, discúlpame, anda para atrás un cachito. ¿Sí? A ver, más. Esto con Popper, en la Academia Científica, pues generó el método de la falsabilidad. Y es justamente lo que estamos haciendo, poniendo, pues justamente a falsear o a falsar pues las medidas que nos habían ofrecido. Cosa que con la astronomía, tal y como se nos vende, no se puede hacer. Porque no puedes ir a tocar las cosas, no puedes medirlas, pero aquí en Tierra tenemos la fortuna que hoy en día tenemos la tecnología como para ponerla a prueba. Y no calza con las medidas que nos han dado, con los resultados que deberían darse. No, me preguntaba si este era Jordi, que había quedado en el lago todavía, ¿no? No. Bueno, y otro caso extremo también, este es de horizonte a nivel de agua. Otro caso extremo es cuando nos vamos arriba, a la altura de un avión, que son unos 10 kilómetros, avión comercial, y nos dicen que la distancia del horizonte geométrico se tiene que cortar a 357 kilómetros. Y bueno, hay un ingeniero en Estados Unidos, J. Tolan, tienen su canal en YouTube, que se sube a un avión, aquí están las imágenes, y literalmente, ¿qué ve aquí? No, bueno, algo que obviamente se le ocurrió a él, es contratista militar y ingeniero civil, y puso un lente infrarrojo a una cámara Sony de filmar. Y para su sorpresa, esto es por donde estaba cruzando el avión, y esta es los picos nevados que se ve, fíjense que se tendría que ya cortar ahí, ¿no? Acá están las medidas oficiales, ve a 533 millas, lo cual son más o menos unos 980 kilómetros. O sea, la predicción del globo es 357 kilómetros. Él ve 980 kilómetros. Pero además, se sigue viendo más tierra, obviamente, se sigue viendo, como en el caso del agua, se sigue viendo más terreno atrás de las propias montañas, hasta que obviamente la cámara pierde la resolución. Entonces acá se pregunta si esos son todavía picos nevados o son nubes, eso chiquitito que se veía. El punto que está viendo 980 kilómetros. ¿Y qué hacemos? Y, perdón, a 10 kilómetros de altura, obviamente la refracción atmosférica es bastante baja, por no decir cero, obviamente, porque no estamos inmersos con todas las capas de calor y de cambio de presión y demás. Entonces es una observación bastante diáfana la que se puede hacer con un lente infrarrojo. Pues y estas tiene varias, no es solamente una. Y esto, lo más importante, lo puede hacer cualquiera. Es un viaje en avión. Sale 30 euros por Vueling, si tenés descuento, 15. Si vivís en una isla, 6. Después la cámara, eso, bueno, es otra cosa, ¿no? Aquí son ejemplos, estos son extremos, pero hay muchísimas observaciones y animamos a cada uno a hacerlas y a cuestionar también el modelo oficial, porque bueno, nosotros creemos que es importante, ¿no? Por eso también este documental de realidad, el cual agradecemos que nos hayan tenido en cuenta.
En cuanto al horizonte, vamos a ver un poquito también más el horizonte. Siempre lo vemos a la altura de nuestros ojos, ya sea a nivel del mar, cuando te subes al Everest, o cuando se lanzan, vas en avión, o cuando se lanzan globos aerostáticos a gran altura. El horizonte, además, te tendría que quedar como en el ejemplo de la izquierda, cada vez más por debajo si viviéramos en una esfera. Siempre nos queda a nivel de los ojos. ¿Vos de la tabla de surf viste algo de esto, maestro? Yo estaba preocupado cuando hice el experimento ese, así que no. Todo sea por la ciencia. A mí una imagen no, que no es una imagen, es un vídeo real, realidad real. Que Esta es la no- curvatura predicha en el modelo, Que que no- hecho con AutoCAD, esto obviamente. que te llama mucho la atención y te remueve cosas, es cuando por primera vez ves una cámara de altitud a unos 30 o 40 kilómetros de altura, Yo como creo es que este caso. con este titular de la curvatura se debería empezar a apreciar a 15 kilómetros, le pasó como Eratóstenes, se precipitaron. Se precipitaron. Porque dan unos datos y después, claro, son falsables. Claro, pero cuando se dan esos datos no había, o sea, lo más alto, repito, era un caballo en una montaña. Entonces, bueno, y además, lo de Eratóstenes también tiene su, si se quiere, su parte Cómica. Bueno, cómica, pero tiene su parte lógica. O sea, la discusión, cuando a veces te dicen, pero entonces, si vos decís que la Tierra es plana, yo puedo decir que es cuadrada, puedo decir que es triangular, puedo decir que es octaédrica. No, el problema es ese. El problema es que solamente la discusión es plana o esférica. Y nosotros lo que entendemos es que esférico desde tierra es el cielo, pero la Tierra es plana. Y no hay otra discusión. No puede ser de otra forma porque hay un montón de cosas que no cuadran. Y hay cosas que cuadran en ambos modelos. Por eso también le es tan difícil a ellos sostener solamente la esfera y también a nosotros de nuestro lado, si no tuviésemos el principio de autoridad de la NASA y las agencias espaciales, tal vez sería más fácil, pero también hay cosas que nos han hecho dudar en este camino. O sea, llevamos 10 años, fuimos educados igual que todos ustedes, y al principio, que no había tanta experimentación ni tanta gente profesional, como decimos en Argentina, se te llenaba el culo de preguntas, porque aparecía alguna observación que se cortaba el objeto, no entendíamos lo que era la fata morgana, etcétera, etcétera. Pero por la suerte- discusión es esa. Por suerte cada vez pues, se suman más pilotos de avión, más astrofísicos que nos contactan, más físicos. Entonces uno también pues, va cogiendo un pozo de conocimiento y también de tranquilidad en el decir, oye, entre todos estamos sosteniendo algo cada vez con un corpus más bien realizado. Acá se puede ver claramente, bueno, estos son videos completos que están las 3 horas que tarda el globo en ascender, pero acá se ve un sol local, obviamente como el que vemos cuando salimos ahora mismo. Se pueden ver las nubes, fíjense la diferencia, por ejemplo, cuando lanzan este globo a 36 kilómetros de altura más adelante. El sol local estaba aquí. El sol local está ahí, pero ponele play. Sí. A este tipo de plataformas, que son los satélites, obviamente, cómo las nubes cambian de forma, cómo avanza, cómo hay vida. Busquen una imagen de la NASA que las nubes cambien de forma. Están viendo una película. Simplemente están viendo una película. Vemos siempre esta cuestión donde hay un radio de luz omnidireccional alrededor de la fuente, que es el Sol, donde hay un decaimiento de la luz, por eso hay noche y día, lógicamente. No, si la Tierra es plana tiene que estar iluminada claro, porque ellos están tratando de encajar un modelo en donde el espacio exterior es igual y entonces es inmenso, enorme, todo lo demás es como es, y nosotros estamos en una moneda ante un Sol de un volumen de 1 millón de tierras. Y claro, obviamente que tendría que estar iluminada todo el día, pero el Sol no tiene ese tamaño, no está distante, y la luz decae cuando atraviesa un medio, que en este caso es el atmosférico, y es local, y es una linterna el efecto que hace, cónico. Simplemente por eso existe el día y la noche, lo hemos, creo, explicado muchas veces. El tema este tema es amplísimo, podríamos abarcar una conferencia para cada uno de los casos exactamente, pero bueno, el tema también, al menos tocarlo por encima, no lo vamos a tocar todo, pero el tema de la mecánica de fluidos, ¿no? Que nos quieren hacer creer, nos han adoctrinado a pensar así desde pequeños, que el agua se queda pegada al contenedor esférico por su exterior, que sería la Tierra, algo que es imposible, obviamente. Otra cosa que no es falsable, No, justamente falsable. que en ciencia todo debería ser falsable porque no tienes suficiente masa en ningún cuerpo que lo pueda representar como en principio lo hace la Tierra. Entonces, claro, siempre estamos en el campo de la creencia. Sí, el agua se comporta, todos lo sabemos, ¿no? Con un simple nivel se comporta de otra manera. Sí, nos dicen que eso es a pequeña escala, pero bueno, a gran escala, ¿cuántas toneladas de agua tiene que haber para que se pegue a la esfera, al exterior? ¿Cuántas? Tampoco te lo saben decir, obviamente, no pueden replicar nada. Entonces, bueno, conocemos también un montón de... Bueno, en este caso creo que era el canal de Panamá, como los barcos van por el nivel del agua, cuando llegan a una esclusa tienen que subirlo, tienen que bajar el nivel para que vuelvan a pasar. Eso de remontar una supuesta curvatura hay que creérselo porque no se puede demostrar. Y por si fuera poco, también
al menos sí hay que en esta presentación dejar claro el tema de las patentes y documentos, que no son pocos, no son pocos. No son todos. De hecho, son todos. Cuando nosotros decimos la posición por defecto es plana y estacionaria y lo que hay que demostrar es que es esférica y que está girando, no es solamente porque, obviamente, eso está en una primera instancia apoyado en nuestros sentidos, porque la ciencia, en principio, el experimento científico, surge de, obviamente, el condicionamiento que tiene el ser humano a la hora de plantear el experimento. Nosotros lo que estamos tratando de poner a prueba es la naturaleza como un juez literalmente imparcial. Pero la posición por defecto es esa. Ahora, cuando eso vos lo empezás a ver, que también está trasladado técnicamente en documentos oficiales donde hay vidas en riesgo, como puede ser a la hora de construir un avión, de un helicóptero, incluso también para quitar vidas a la hora de disparar un misil, que es un negocio bastante rentable para muchos. Aquí lo tienes. Aquí lo tenemos. Un misil balístico, estos documentos de la NASA, porque los amigos de la NASA ayudan a ir al espacio y a matarte también. El misil en su posición en el espacio está computado relativo a una Tierra no rotativa plana. Por ejemplo, claramente ningún tipo va a poder disparar un misil. Dice, pará, no, pero ¿cuánto está girando la Tierra? Y apuntale allá. No, el objetivo está fijo y está quieto. Es más, cuando se dice que la refracción atmosférica levanta los objetos, ¿ustedes piensan que un francotirador no le va a pegar al objeto que está viendo en la mira? No le dispares, es al pedo, está atrás de la curvatura. No sucede eso, ni con un francotirador, ni con un misil que se dispara en un crucero o en un destructor. No se dispara pensando que es una ilusión óptica, por más que esté a larga distancia. Se dispara porque lo que estás viendo puede estar deformado, pero lo estás viendo. Es tan simple como eso. Entonces, los aviones, por ejemplo, que es la siguiente, acá lo ven, estos de la NASA, nosotros siempre los citamos. Un avión se define estacionaria, plana, no rotativa. Obviamente un avión no va a aterrizar con una Tierra girando 400 metros por segundo abajo porque no podría hacerlo. Claro, porque según el modelo que nosotros venimos a presentar con muchísimos estudios de muchísima gente, no solo es que no es esférica, es que tampoco se mueve. Que ahora creo que lo veremos en algún experimento que cambió la dirección en la historia justamente del presunto movimiento de la Tierra. Yo creo que obviamente es un tema para profundizar muchísimo, pero también nosotros acá queremos dejar la parte, justamente tratar de retomar la parte espiritual, porque todo esto que ustedes lo ven de manera técnica, en realidad esto va a la psique, y esto va generando en cada uno de nosotros un ateo materialismo que es obviamente destructivo, es autodestructivo para el ser humano y para cualquier, obviamente, organismo vivo en la Tierra. Entonces, ejemplos sobran. Manuales de piloto. Aquí lo tienen, un manual de pilotos, asumen una Tierra plana y no rotatoria, estacionaria. Exactamente. Citamos esto porque aparte son los ejemplos típicos. Pero entonces, si la Tierra es plana, que todos los pilotos están complotados para hacerte creer, son pilotos de avión. Insisto, se pueden explicar muchísimas cosas, hoy no lo vamos a hacer aquí porque no tenemos tiempo y queremos tocar precisamente para cerrar la parte esta más interior de realidad de cada uno, pero estaciones del año, el recorrido del sol, temperaturas, ponela de la vuelta al mundo, vientos, rápido. El tema de la brújula, cómo se puede circunnavegar la Tierra con una brújula también. Y ahí tienes a Magallanes, un poquito lo que hizo, en una Tierra plana, circunnavegó. No, Magallanes hizo la vuelta a la esfera, no, capaz que fue de este a oeste o la inversa, en un mar plano. Te lo dice la palabra, este o este. No hay otra manera de circunnavegar el mundo. Obviamente nadie salió del norte, tocó el sur, dio la vuelta, volvió por allá y volvió al norte. Pero sí llegamos a Marte, la Voyager tiene la batería más larga del mundo que ya lleva 42 años funcionando y sigue emitiendo señales. Estamos estrellamos naves en Saturno. ¿Da la vuelta al mundo norte-sur, sur-norte? No existe. Y también, claro, lo que nosotros abogamos en este modelo, entre otras cosas, es que lo que es la Antártida sería el que estaría más al exterior de la Tierra y precisamente nos dicen que es el continente que tiene la altitud media más alta de todos, con lo cual sería totalmente compatible con que esté reteniendo las aguas que están en el interior. ¿Qué hay más allá? No lo sabemos. ¿Quién sabe? ¿Dónde estamos? Estamos empezando a entender que por lo menos no estamos perdidos en una roquita muerta, perdida en el espacio exterior, sin ningún tipo de propósito. Obviamente entendemos que estamos en un sistema cerrado en el buen sentido, protegido si se quiere, porque a veces la palabra cerrado genera claustrofobia, pero estamos protegidos. Esta idea de los meteoritos destructivos de dinosaurios para dar paso a la evolución de Darwin, segunda herida de la psique según Sigmund Freud,
no habría sucedido. Claro, y luego, ¿no? Pero en el modelo oficial, lo que es una absoluta locura es que nos quieren hacer creer, sinceramente, que fuera en el espacio hay un vacío exterior, que lo es todo, absoluto, y que esa barrera, que supuestamente es la gravedad con la atmósfera la que lo mantiene, que nosotros nos iríamos, pero literalmente nos desintegraríamos en un nanosegundo cada vez que sale un cohete fuera, que rompe ese equilibrio, esa barrera. Además, de la atmósfera. Desde pequeños, en todos los manuales de física nos habían dicho que la presión justamente de un gas, como el que puede haber aquí en la atmósfera, es la fuerza que ejercen sus moléculas sobre las paredes. Entonces, esa definición que nos habían hecho comprender en la escuela ya no sirve para la Tierra. Otra vez, no se puede poner a falsear. ¿Por qué? Porque te dicen que no, esas moléculas ya no es que reboten en ninguna pared para generar la presión, sino que es la gravedad la que la ejerce y la tiene mantenida y retenida. De hecho, claro, en la teoría es una caja con gas, pongo al lado un volumen al vacío. Que es lo que estaría pasando en nuestra Tierra, en el universo. Perdón, al vacío teórico, ¿no? Porque en Tierra no se puede hacer un vacío como supuestamente está en el espacio exterior. No te dan los Thor. Pero bueno, ahí estaría el vacío. Entonces el profesor, ¿qué dice? Ustedes saben lo que va a pasar. De forma espontánea, el gas se va a equilibrar en el volumen disponible. Esa es la teoría. Perfecto. ¿Funciona acá en la Tierra? Perfecto. Lo vemos en un caso práctico, aunque sea en blanco y negro. Se tiene un tubo donde hay una parte de vacío y una parte de gas. Y obviamente cuando abre la perilla, de manera instantánea, ese gas se equilibra acá. Entonces, ¿cómo nosotros estamos respirando todavía? El agujero de la capa de ozono, las bombas que se tiraron en las misiones Dominique y Fishbowl en la década de los 50, bombas de cientos de megatones explotando 80 kilómetros de altura, todos los días un cohete nuevo que sale una pasta que ya se hubiese solucionado la pobreza en el mundo. ¿Cómo nosotros seguimos respirando? La termodinámica no es compatible entonces con el espacio exterior de la manera que nos están diciendo. No podemos estar... No, porque el gradiente de gravedad, ¿qué gravedad? Que la curvatura del tiempo y el espacio, la de Newton. Pero si yo acá ahora abro una garrafa de gas y sale en todas direcciones como predice la termodinámica, ¿qué gradiente va a estar atrapando qué gravedad va a atrapar el gas? Tenemos derecho a cuestionarnos todo esto, sobre todo después de haber visto los cables de la NASA al principio. Digo yo que sí, ¿no? Que menos que nos dejen ese derecho. También nos lo van a quitar, como el de no inocularnos nada. Bueno, a todo esto, obviamente que el modelo oficial, o sea, de casualidades también está lleno, ¿eh? Y tienen muchas cosas por demostrar, obviamente, pero simplemente mencionarlas como casualidad del modelo oficial, que la Tierra y la Luna tengan el mismo tamaño, es porque nos dicen que uno es 400 veces más grande que el otro y además está 400 veces más lejos. Pues bueno, así con las distancias que ellos quieren también se cuadran las cosas. Otra es el que por qué siempre le vemos la misma cara a la Luna, porque casualmente en este momento, pues mira, la Luna tarda lo mismo en rotar sobre sí misma que en trasladarse alrededor de la Tierra. Por eso siempre le vemos la misma cara a la Luna. Ni un segundo de más no se desincroniza, ¿eh? No. Esto está perfecto de los tiempos de los tiempos. Pero si el otro día leí una noticia que la represa china había cambiado el eje de inclinación de la Tierra. La semana pasada leí una que decía que el cambio climático había hecho que la Tierra se frenara en su núcleo y rotara un milisegundo más lento. La anterior leí que la Luna se aleja 3 centímetros por año. Lees demasiado, te lo tengo dicho, tío. Puta madre. Y luego está el tema de la atracción de los cuerpos, ¿no? Sí, a todos nos explican la manzana de Newton, queda muy bonito, muy de libro de niños pequeños, con la ley de gravitación universal, de la distancia al cuadrado, místico, ¿no? Etcétera, etcétera, que luego encima la misma fórmula es de la fuerza eléctrica y la de la magnética. Simplemente tienen que cambiar la M, la Q y la K. O sea, la típica fórmula que nos han dicho que a más distancia pues hay menos fuerza de atracciones, ¿no? Pero eso vemos que funciona tanto con la gravitatoria, que no es falsable, como con la eléctrica, porque simplemente es cambiar las cargas, y la magnética. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, porque el modelo que proponemos, que ahora lo vamos a ver, es mucho más electromagnético, precisamente por esto. Pero nada, para acabar con Newton un momento, buscar la carta que el propio Newton le escribió a su amigo Berkeley, que lo pueden encontrar en internet, en la web oficial de la propia universidad de Cambridge, que miren lo que le decía: desearía que usted, le decía a su amigo, no me atribuyera a mí que la gravedad es innata, que la gravedad debiera ser innata. Cuando digo gravedad, que un cuerpo atrae a otro solo por su masa, que es lo que nos dicen. Que la gravedad debiera ser innata y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a la distancia a través de un vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa, por y a través del cual sus acciones y fuerzas pudieran ser transmitidas de uno a otro,
decía Newton, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga en materias filosóficas una facultad competente de pensamiento puede caer jamás en él. ¿Y qué le hicieron a Newton? Le quitaron ese medio, ese éter, justamente quien se lo quitó, con el experimento de Michelson-Morley, sostenido en su interpretación por Albert Einstein. Quitaron ese medio del cual Newton ya decía con sus propias palabras que era necesario que hubiera ese medio. Y por eso, también en parte gracias a Paco Vinagre, a Artur Sala que está aquí, de alguna manera mucha gente estamos intentando recuperar eso que tiene que haber en medio de todo, eso que todo lo permea, que era el éter. Y precisamente el éter luminífero, que antiguamente ya se hablaba de él y se le tenía más que presente. Porque nosotros lo que proponemos también en este sistema cerrado de alguna manera es que vivimos con presión atmosférica y lleno de cargas eléctricas, atmosféricas aquí en la Tierra, en el cielo, presiones magnéticas, y eso precisamente es lo que genera, como el propio Sol, que genera que excitaría a todos los gases que hay en la atmósfera y les daría todo ese colorido. Incluso nosotros también, que somos seres electromagnéticos por dentro nuestro, de alguna manera nos está alimentando. Según la distancia, obviamente. El Sol uno lo puede detectar en el efecto Doppler, es ultravioleta e infrarrojo. Cuando viene la luz, obviamente, cuando el Sol viene, que es en el amanecer, es más violáceo, porque viene hacia nosotros la onda. Cuando la vemos alejarse, como en el sonido que hace... ¿No? ¿Quedó bien? Sí. La vemos alejarse, obviamente, la onda es más lenta y se ve rojo, y ese es el atardecer. Así de simple. Entonces, ¿se está moviendo el Sol o es la Tierra que... voy a ir a ver un atardecer en el mar? No, pero en realidad yo estoy girando para atrás a 1600 kilómetros por hora, pero el Sol está quieto. Bueno, el experimento que decía Jordi, estamos rescatando al éter también y a ese experimento de Michelson-Morley, el más famoso seguramente de la historia de la física, que como no pudo demostrar que la Tierra se movía porque no detectaron el éter, pues se lo cargaron el éter. O sea, o detectaban una cosa o dejaban al éter de lado. Claro, había que asumir que el espacio está vacío. ¿Por qué? Porque la premisa era que la Tierra rotaba alrededor del Sol. Entonces tenía que estar ese arrastre. Ellos no concebían la idea de que en realidad el sistema es cerrado y el éter está acá adentro y nada se está moviendo. Que es un poco el experimento de Eratóstenes. Podés asumir que el Sol está a 150 millones de kilómetros y es magnánimo, o podés asumir que el Sol es local y obviamente la Tierra es plana. Y a partir de ese momento, en la academia, pues empezaron todas esas teorías de que la masa de un cuerpo, es como aquí en el sofá, la masa de un cuerpo hunde el sofá y todo el resto de cuerpos que lo orbitan van a ir en aceleración perpetua hacia él. ¿Por qué? Porque esa masa del cuerpo, que le puedes llamar Sol y que en el universo habrán otros soles de más masa, están en esa caída de una malla que nadie ha podido realmente ver y observar y no falsable, y ahí se derivan todas las teorías con las cuales nosotros comprendemos todos esos movimientos. La malla sería la curvatura del tiempo y el espacio, o la tela del tiempo y del espacio. Básicamente, lo cual no solamente no es falsable, no es físico. No puedes curvar algo que no es físico. Yo no puedo curvar el amor, no puedo curvar la alegría. Y menos el tiempo. Menos el tiempo. Que entonces, es los movimientos del cielo. Es tan simple como que acá haya un físico, acá en la sala, un ingeniero que se retire. No, pero si hay realmente alguien que tiene conocimiento científico, que me diga cuánto tiempo hay en un metro cúbico para ser curvado. Bueno, ese experimento famosísimo de Michelson-Morley, aquí lo pueden ver un poquito, pues lo descartaron la existencia del éter porque a través del éter no pudieron detectar el movimiento de la Tierra. Pues será que a lo mejor no se mueve la Tierra, pero no, se tuvieron que cargar el éter. ¿Qué pasa en la actualidad? Que lo están intentando recuperar. Vuelve el éter, no os preocupéis. Lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. Es el vacío. Es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podía pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. Le tienen que cambiar el nombre. Claro, eres un conspiranoico si hablas de éter. Pero fíjate que hay otro científico que se pone más nervioso, ¿eh? ¿Qué sería la energía oscura, Lice? ¿Y la energía oscura qué sería? La energía oscura es... Perdón. Sí, no sabemos exactamente qué es. No sabemos exactamente qué es. Está bien, pero ¿qué se especula?
Es un fluido que está en... ¿Un fluido? Es un fluido. Un fluido. Bien. Como el éter. Ah, como lo que decían toda la vida. No es un fluido en el sentido de un líquido. No, ¿sabes por qué te digo? Porque Sí, no, pero en está la bien. antigüedad se decía que en el universo había éter. El éter. Bueno, es como un regreso del éter. Eso es como una derecha la idea del éter. Star Wars, el regreso del Jedi, me explico. Es el regreso del éter. Hay otro que dice, somos testigos del éter. Pero ¿no? si dicen que el éter existe, quiere decir que la Tierra no se mueve. Esa es la que conlleva Y la sobre otra. todo, tener en concreto la relación que podamos tener nosotros con el éter, es que existen capacidades energéticas que están ahí a nuestra disposición, que estamos todos unidos y de alguna manera tenemos que entender cómo podemos empezar a manifestarnos, porque hay como una malla de energía que todo es vibración de la cual nos está relacionando entre todos nosotros. Mira. Entre otras cosas, también los taoístas lo identifican con esas energías que están fuera de nuestro cuerpo y bueno, hay multitud de culturas que hablaban de ello. Hasta el propio Nikola Tesla decía que toda la materia perceptible viene de una sustancia primaria que le llamaban el akasha o éter luminífero. Que toda esa sustancia que estaba enlazada en infinitesimales remolinos prodigiosos de velocidad se convertían en materia para luego disolverse en la misma. Es lo mismo que te explica Stefan Lanka que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Es esa energía del vacío, una vez generado el espacio, de la cual nosotros podemos disponer de ella y se genera la vida, se mueve la vida. Y cada vez Hasta que nuestro- respiramos también. Los campos de Sheldrick también están relacionados con eso. Hasta nuestro propio corazón helicoidal se está relacionando con esa información, esa electricidad que está en la atmósfera de alguna forma y nosotros estamos bebiendo de ella en nutrirnos. Por eso es importante diferenciar, como bien lo hizo Paco en su charla, no es lo mismo el vacío que la nada. No es exactamente lo mismo, justamente, ¿no? Y Nikola Tesla, algo que también decía precisamente, preguntándonos dónde estamos, decía que la Tierra es un reino, no es un planeta, es un reino. Por cierto, también a los que son también, Nikola Tesla era más de la filosofía budista, hinduista, los que son más de la Biblia también, Jesús, por cierto, decía que mi reino no es de este mundo, que este es un reino, pero que hay otros reinos. Por preguntarnos aquello de dónde estamos. Luego lo veremos, ¿no? Y cuando decía yo soy la luz del mundo, obviamente está hablando electromagnético. Claro. Yo no decía yo soy la gravedad del mundo. Entonces, también Cuidado. lo que planteamos es un universo electromagnético. No es que hablemos de cosas separadas como muchos nos quieren tildar, que nosotros venimos a presentar y abordar, no sé, fenómenos, todo por separado. No, todos los fenómenos que intentamos comprender de la propia naturaleza, incluso de nosotros mismos, son electromagnéticos. De todo lo que ocurre en esta vida no puede escapar de todo ello. Y lo vemos tanto en lo micro como en lo macro. Aquí hay siempre electricidad electrostática Acá lo que y está viendo campos es magnéticos. atracción y repulsión. El magnetismo y la electricidad puede generar atracción, repulsión y orbitación. Fíjate, La masa, la materia, por ser materia, no. que no esté cargada, estamos hablando, ¿no? Obviamente. Necesita un medio, como decía la carta que hemos leído antes, ¿no? El propio físico, científico, el que hemos visto antes también, en cuanto a hablaba en su clase esta de las fuerzas nucleares, ¿no? ¿Dónde están las fuerzas nucleares? Pues A escala realmente atómica, hasta miles de kilómetros, las fuerzas eléctricas lo unen todo. fuerzas eléctricas, no Hasta las miles de otras. kilómetros estamos hablando. No las otras fuerzas de gravedad, las eléctricas. Entonces, esto viene de muy lejos. Ya acabamos. Birkeland, que era el padre un poquito de todo el tema del universo eléctrico, que intentó simular en el laboratorio incluso los anillos de Saturno. Hoy en día están los compañeros de Chandler World Project también, que no son terraplanistas, pero intentan darle un sentido, una explicación a todo lo que nos rodea, a toda la existencia esta, a través del modelo electromagnético. Y ellos pueden simular completamente todo, los cráteres de la Luna. La firma es electromagnética, a microescala y a gran escala. Desde una galaxia hasta el remolino que tenemos en la cabeza, hasta un repollo, un brócoli, celularmente, la disposición, la organización, el orden lo da la electricidad y el magnetismo. El sol obviamente es una fuente eléctrica, no creo que tengan dudas. En el modelo oficial que habla, obviamente, cuando hay un eclipse de sol, dicen, mira, ahí se puede ver el campo magnético, pero bueno, siguen asumiendo por una cuestión fósil de petróleo para vender en las estaciones de servicio que el sol es una fuente termonuclear que se va a acabar, pero en 5.000 millones de años, etcétera, etcétera, como se tiene que acabar esta charla, que no vamos a tardar 5.000 millones de años en terminarla, pero bueno, quedaron algunas cositas que la vamos a abordar en la segunda Pero sobre parte. todo la importancia de repreguntarnos dónde estamos, porque la cosmovisión nos va a marcar no solo nuestra relación con la vida, sino preguntarnos qué es la propia vida, qué estamos haciendo aquí, qué es nuestra existencia
y qué venimos a hacer. Así que cada uno queda en su interior recorrer este camino individual, que no hay respuestas absolutas, pero sí que hay unas aventuras enormes para compartir. Gracias. Gracias.